El título que hemos puesto a esta predicación suena un tanto sugerente, pero creo que cambiará tus expectativas como la mayoría de las veces, porque tal pareciera que la predicación estará concentrada en aumentar una característica tuya, y sí y no. Espero lograr el objetivo para, al finalizar esta predicación, tratar de dejar claridad en que aún la fe proviene del Señor y debe de estar centrada en Él. Dicen las Escrituras, libro de Mateo, capítulo 17, versículo 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él, diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo he de estar entre vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús, aparte dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe al menos como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Dice el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Esta es palabra de nuestro Señor. Existe una peculiaridad muy peculiar, valga la redundancia, en los evangelios, al tener un comparativo de los paralelos entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y es que bajo el entendido de que las escrituras, antes del periodo de la imprenta, las escrituras eran transcritas por hombres que dedicaban su vida entera a transcribir. De hecho les llamaban los escribas. Se dedicaban a transcribir literalmente a mano cada libro para poder repartirlo en las diferentes iglesias locales a lo largo de Asia. Y en este sentido, los expertos han encontrado algunas discrepancias entre los textos originales y los textos actuales. En específico, en la versión Reina Valera, los teólogos han concordado que este último versículo, el versículo 21, pero este género no sale sino con oración y ayuno, no forma parte original del texto, al menos no del Evangelio de Mateo. Hay una alta probabilidad que al hacer la concordancia con el libro de Marcos, donde sí lo encontrarás, se haya transcrito a este de Mateo. Sin embargo, solamente quiero dejarlo como un paréntesis. De hecho, hoy no tocaré este versículo porque puede traslaparse a alguna práctica, pero de alguna manera trataré de dejar claridad en el por qué. Si nosotros nos centramos en el entendimiento de que yo tengo que ayunar y yo tengo que orar para expulsar demonios, si este es el entendimiento, es un entendimiento que no es correcto. Vuelvo a repetir. Si el entendimiento banal del hombre es que entonces a partir del día de hoy voy a ayunar cuantas veces sea posible y me voy a encerrar en mi cuarto a orar, eso está bien, pero las intenciones del corazón son las que son engañosas como el corazón y además son perversas. Si el objetivo es que a través de esto tú vas a empezar a sacar demonios, ahí ya perdiste. Voy a tratar de dejar de claridad durante la exposición que todo se centra en Cristo, que todo es de Él
y que todo es para Él. Y que si nosotros en algún momento llegamos a ser partícipes es por su gracia. Pero veamos qué es lo que aconteció a estos discípulos y cuál fue la razón por la cual fueron ineptos, por la cual no fueron capaces. Y muy probablemente comprenderemos el día de hoy que tal vez algunos de nosotros estamos cayendo en un error garrafal muy similar al de los 9 apóstoles que se encontraban ahí. ¿Por qué 9? Más adelante lo explicaré. Al igual que en semanas pasadas, hay una gran bendición en este texto bíblico del libro de Mateo capítulo 17, versículos 14 a versículos 21, y es que también encontraremos dos libros paralelos o dos narraciones alternas que nos hablan acerca de la misma escena. En el caso del primer libro paralelo que complementa sería el libro de Marcos capítulo 9, libro de Marcos capítulo 9, versículos 14 al 29. El primer texto paralelo es Marcos capítulo 9, versículo 14 al versículo 29. Y de hecho Marcos es quien nos brinda un segmento muy amplio descriptivo de esta escena. Yo te recomiendo que llegando a tu casa lo escudriñes junto con tu familia porque es mucho más amplio que Mateo y que Lucas, al menos en este segmento. El segundo libro paralelo en el cual puedes buscar escudriñar las escrituras para tener mayor información acerca del texto que el día de hoy estaremos escudriñando, lo encontrarás en el libro de Lucas también capítulo 9, Lucas capítulo 9 versículos 37 a versículo 43. Lucas capítulo 9 versículos 37 a versículo 43. De hecho, el día de hoy quiero comenzar la exposición no con Mateo. El día de hoy quiero comenzar la exposición con Lucas. Si nosotros vamos al libro de Lucas, capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 37. Lucas comienza de la siguiente manera. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. La primera pregunta es, ¿descendieron de cuál monte? Bueno, si tú no viniste la semana pasada o si te dormiste la semana pasada, entonces si no comprenderás que de lo que está hablando ahora el libro de Mateo es que venía bajando del monte. Dice, al día siguiente cuando descendieron del monte, Lucas, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Estaban descendiendo del monte. ¿Quiénes estaban descendiendo? Pues la semana pasada veíamos a la luz de Mateo capítulo 17, versículo 1 al 13, que las escrituras nos narraban cómo Jesucristo tomó a 3 de sus discípulos. ¿A quiénes tomó en esa ocasión? Tomó a Pedro, tomó a Jacobo y tomó a Juan su hermano. ¿Para qué los tomó? Jesucristo tomó la decisión de apartarles e ir junto con él para subir a un monte, a lo alto de un monte, dentro del cual, según uno de los evangelios, la intención principal y esencial era orar, apartarse para tener comunión para con el Padre. Y las escrituras nos narraban en la semana pasada cómo es que estando estos 3 discípulos junto con Jesucristo en ese monte alto, delante de ellos Jesucristo se transfiguró. Pero que lejos de dar una explicación fastuosa y mística acerca de este segmento bíblico, lo único que pudimos ver es que literalmente lo que nos dicen las escrituras es que delante de ellos el rostro de Jesucristo simplemente o grandemente comenzó a resplandecer como el sol. El rostro no se le hizo un sol, sino que su rostro comenzó a destellar luz de tal manera como lo hace el sol. Pero no solamente eso, sino que sus vestiduras comenzaron a volverse blancas, muy blancas como la luz. Uno de los evangelios decía, un blanco el cual ninguno de los lavadores de este mundo puede lograr, ni siquiera las marcas que salen en la tele. Pero dentro de esta escena, en el monte alto, las escrituras nos narraban cómo una nube comenzó a descender y posarse sobre ellos, mientras Jesucristo de la nada se aparecieron Elías y Moisés y conversaban con él.
Mientras Mateo no nos narra de qué hablaban, otro de los evangelios nos dice que ellos hablaban acerca de lo que había predicho Jesucristo, que tendría que ir a Jerusalén, que tendría que ser muerto, que tendría que resucitar al tercer día. En otras palabras, tanto el exponente de la ley como el exponente de los profetas se rendían delante de Jesucristo para saber que el grado ulterior o el propósito de las profecías, el propósito del antiguo pacto era rendirse y decaer en el pacto a través de la sangre de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. Pero lo más fastuoso de esa cita bíblica de la semana pasada, lejos de la nube, lejos de que se apareció Moisés, lejos de que se apareció Elías y lejos de que Pedro no quería que acabara ese momento, fue que se escuchó una voz de aquella nube, la cual decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. No Moisés, no Elías, no los discípulos, no ninguno de ustedes, no yo. La voz dijo: este es mi Hijo amado, hablando de Jesucristo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. El Señor pudo haber dicho: este es Rosalío y en él tengo complacencia, este es José Luis en el cual tengo complacencia, este es mi discípulo, este es mi Diosito Junior y en el cual tengo complacencia. Pero no, delante de los ojos del Señor, el único que tenía valía, el único justo, el único que dejó su trono, el único sobre el cual se centran los evangelios, el único sobre el cual gira este universo es Jesucristo, y sobre él el Señor tiene complacencia y no sobre ningún ser humano más. Luego entonces las escrituras, el libro de Lucas 9:37 nos dice: al día siguiente, después de qué, de lo que nos acababan de narrar, cuando descendieron del monte, una gran multitud salió a su encuentro. Por un momento vas a poder comprender, y con razón Pedro no quería bajarse de ahí. Si recordamos la semana pasada, Pedro le dijo: Señor, si quieres hago 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés, otra para Elías. Pedro no quería que acabara aquel momento. Te puedo asegurar que cuando ves la gloria de Dios, no esperas que acabe ese momento. Pero lamentablemente, estos 3 discípulos, junto con Jesucristo, después de haber experimentado la gloria de Dios, después de haber experimentado la presencia del mismo Dios, tendrían que regresar a su realidad, teniendo ahora un contraste entre la gloria de la cual pudieron percibir arriba del monte y la vergüenza y la confusión de lo que esperaba abajo. Arriba estaba la luz, abajo estaban las sombras. En la cumbre, el Padre había reafirmado su amor por su Hijo unigénito. Abajo en las sombras se encontraría una escena necia de algo muy similar, aunque degradante. En el llano esperaba un padre intercediendo en agonía en favor de su hijo, que además era único. Por un lado la gloria en las alturas, por un lado el momento que no quieres que acabe, por un momento el Padre de los cielos ratificando a su unigénito, y entonces ahora bajan a la oscuridad, bajan a la necedad, bajan a la agonía de un padre que pide por su único hijo. Cuando nosotros vamos al libro de Marcos, capítulo 9, vamos a estar yendo constantemente, así es que vuélvase ducho para buscar la cita y no las pierda. Marcos capítulo 9 versículo 14 nos sigue narrando lo que ya ha comentado Lucas, y ahora nos dice que cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos.
Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron y les preguntó: ¿qué estás disputando con estos discípulos? ¿Qué disputas con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. ¿Cuál es la escena que encuentra Jesucristo junto con los 3 discípulos a los cuales se había llevado? Pues nada, baja del monte y después de la gloria se encuentran los necios discutiendo con los 9 discípulos restantes. Cuando nosotros buscamos la palabra disputar, que era lo que estaban haciendo los escribas con los discípulos, con los 9 restantes, disputar se traduce como discutir. Pero no solamente discutir, sino discutir acaloradamente o emocionalmente. ¿Alguna vez, decimos aquí en México, te la ha hecho de jamón tu esposa o algún familiar o alguien, de tal manera que dices: ¿a qué horas? ¿De dónde se apaga? ¿Qué hago? Bueno, ellos cuando sucede esto es que están disputando, están discutiendo acaloradamente. Es más, el cuarto se llena de calor. La escena que está narrando las escrituras después de la gloria de Dios es que se encontraban estos 9 restantes y a ciencia cierta Mateo no nos explica el motivo por el cual estaban discutiendo. Lo que sí podemos hacer una inferencia debido a que nos deja claridad de que el punto central o la discusión era de que habían llevado a un enfermo y este enfermo no había sido sanado. Por tanto, podemos inferir que la discusión se centraba sobre la incompetencia de los discípulos en su vana capacidad por poner sanar al hijo de este hombre. Como padre de familia, si es que eres padre de familia, ponte a pensar cuál es tu sentir cuando uno de tus hijos está en una situación decadente. ¿Qué pasa cuando uno de sus hijos se pone enfermo? ¿Qué pasa cuando uno de sus hijos tiene dolor? ¿Qué pasa cuando uno de sus hijos está en situaciones no correctas? Pues el corazón se duele, se quiebra, el corazón se desquebraja en uno solo. Ahora, la gran mayoría de ustedes tienen más de un hijo. ¿Qué pasaría si en realidad solamente tienes un solo hijo y este es el que está bajo sufrimiento? Sentirás morir. Harás lo que sea necesario, incluso perder tu propia figura ante los demás, tu propia reputación. Harás lo impensable con tal de que tu hijo tenga tranquilidad y tenga paz. Lucas 9:38 nos dice la manera en cómo llegó este hombre y le dice: Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. No tengo más. Él es mi vida, Él es mi anhelo, Él es mi regalo del cielo. Sin embargo, decían las abuelitas que en la manera del pedir está el dar. No es lo mismo decir: yo declaro y ato y te exijo y tú me das. No es lo mismo a decir: Señor, no soy capaz, no puedo, solamente tú eres mi salida. ¿Cuál fue la actitud de este hombre? Y aquí veremos las discrepancias que a veces existen entre el llamado pueblo del Señor que hoy cohabita en esta generación y la manera en que un hombre de nacionalidad israelita, sin ser seguidor de Cristo, es más, siendo adverso, llega delante del Señor por una necesidad. En la manera de pedir y en las intenciones del pedir estará el dar. El libro de Mateo, en el versículo 14, nos narra esta actitud. Y nos dice que vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo:
Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático y padece muchísimo. Porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces cae en el agua. Sé que comenzarán a haber algunas preguntas a partir de este momento. Bueno, pastor, o estaba lunático o era epiléptico, o tenía un problema mental o estaba endemoniado. Lo primero que puedo decirte es que la medicina de aquel entonces no estaba tan avanzada como lo está ahora. Así es que no podemos saber a ciencia cierta el nombre médico de lo que estaba padeciendo, pero lo que sí podemos entender, haciendo una conjunción de los 3 evangelios base, es que el hijo de este hombre no solamente la estaba pasando mal, no solamente estaba padeciendo, dicen las escrituras que él estaba padeciendo muchísimo. No es lo mismo que te dé un bajón de azúcar a que todos los días estés mareado y que tengas necesidades en tu cuerpo adversas. Es decir, este joven, lo que sí nos dicen las escrituras, no solamente es que estaba sufriendo, sino que estaba padeciendo muchísimo a causa de su padecimiento. Incluso en ocasiones caía en el fuego y en otras más caía en el agua. ¿Te puedes imaginar un tipo de padecimiento de estos? Es decir, no solamente estás viendo a tu hijo, estás viendo que ese padecimiento incluso atenta contra su vida y lo hace aventarse al fuego. Así es que lo que sí podemos observar a partir de los 3 evangelios es que la situación no era una situación sencilla, era una situación en verdad compleja. De manera concreta, podemos armar un análisis clínico donde el muchacho era sordo, era mudo, terminaba a causa de su malestar en el fuego o en el agua. Pero lo peor de este análisis clínico está por venir, porque no solamente es una cuestión física, es una cuestión espiritual. Hoy en día, tal vez tus hijos no sufren este tipo de ataques, los cuales los lleva a aventarse al fuego o al agua. Pero de verdad comprenderás que en ocasiones cuando tu hijo se avienta a la porquería y está atentando no contra su vida física, sino contra su vida espiritual, tu desesperación llegará al culmin y podrás hacer aún lo impensable para que tu hijo siga adelante. Lo que nos narran las escrituras es que todo esto era el resultado de estar dominado por un demonio. Pudiéramos pensar que hoy nuestros hijos no tienen ese problema. Seguramente sí, no van a echar espumarajos por la boca, no van a caer entre el fuego, pero eso no nos asegura que no estén viviendo una vida en pecado. Traducción, una vida dominada por Satanás. Las escrituras son hermosas porque a final de cuentas recordamos que por sus frutos los vamos conociendo. Pero en este sentido, lo que nos narra Marcos capítulo 9, versículo 22, es no solamente que el muchacho caía ahí por su gusto. Dice Marcos 9, 22, que muchas veces este espíritu, este demonio, le echaba en el fuego y en el agua para tratar matarle. Pero a diferencia de muchos de nosotros que vemos a nuestros hijos yendo directamente al matadero, a diferencia de muchos de nosotros que incluso solapamos que nuestros hijos estén en la suciedad, a diferencia de muchos de nosotros que decimos, pues que experimente con su vida, ya de grande el Señor sabrá. No, a diferencia de la ridiculez de padre de familia que a veces somos algunos de nosotros, este hombre se para delante de Jesucristo y empieza a suplicar en Marcos 9:22, pero si puedes hacer algo, Señor, ten misericordia de nosotros, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Ese hombre no estaba suplicando por él. Ese hombre sabía que el
cuerpo de su hijo era parte de sí mismo. Su ruego era por ambos. Señor, si tú puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. De acuerdo al mismo libro de Marcos, esta no era una situación nueva para este hombre. No es que el niño comenzó a enfermar unos minutos antes. No es que este joven, su hijo, tuviera un problema desde hace un mes. Jesús le había cuestionado en el libro de Marcos, ¿desde cuándo sucede esto? La respuesta del padre es desde niño, desde pequeño. Como padre quisiera hacerte una pregunta. ¿Qué pudo haber hecho este hombre si desde la niñez su hijo tenía este padecer? ¿Qué pudo haber intentado este hombre para poder salvaguardar la integridad de su hijo? Recordando a la mujer de flujo que llevaba 12 años con esa enfermedad, puedo imaginar que sucedió algo muy similar. Tal vez lo había probado todo, tal vez había consultado a todos los médicos y muy probablemente había intentado todo sin ningún resultado, más que el resultado de quedar altamente dañado en su economía y tal vez ya desesperado. Por tanto, cuando ya lo has probado todo y has visto que todo es nada, cuando ves que las respuestas que te da este mundo no traen tranquilidad alguna para tu vida, volvemos a recordar a este hombre y podemos entender que entonces la actitud con la que llega delante de Jesucristo es una actitud de reverencia, de humildad, de alguien que está totalmente pobre en su espíritu. Ya no hay nada más que perder, ya lo ha experimentado todo, ya lo ha buscado todo, pero llega delante del Señor Jesucristo y pudo haberle dicho: Señor, yo ato y desato, yo te ordeno, yo te obligo, yo te hago. No. Comienzas a comprender el sentido de la percepción que a veces tenemos de Dios. Comienzas a percibir la percepción errónea y herética que a veces tenemos de Dios. Este hombre llegó con la actitud correcta. Llegó con una actitud de reverencia y de humildad al arrodillarse delante de Jesucristo y comenzar a suplicar por la sanación de su hijo. Este hombre, aún en la desesperación, te puedo asegurar que había oído hablar de Jesucristo. Así es que no dudó de que este hombre lleno de misericordia y lleno de bondad pudiera hacer algo por su hijo. Además, ¿qué habría que perder? Absolutamente nada. Por eso rogó: Señor, Señor, ten compasión de mí. Qué diferente esta súplica, qué peculiar, qué confrontante. Este hombre, sin ser seguidor de Jesucristo, rogó, suplicó: Señor, ten compasión de nosotros. Señor, ten compasión de mi hijo. No puedo percibir soberbia en él, sino la humildad de saber que es él quien necesita, que es él quien puede recibir, que es él quien no merece, que es él el que no es suficiente. Lo que puedo percibir en este hombre no es otra cosa más que convicción y certeza. Por tanto, siendo creyentes nosotros, podemos a la luz de las Escrituras ver en el libro de Hebreos que el concepto de fe bien puede aplicar con ese hombre. Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera. No es a ver si acaso, no es que probablemente, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Este hombre había traído evidentemente su hijo con la esperanza de encontrar a Jesucristo con estos discípulos, mas desde el principio su propósito no era llevarlo con los discípulos, su propósito era llevarlo con el Salvador, no con los discípulos.
quiero pensar que la suposición de este hombre es, pues si estos hombres caminan con él, comen con él, comulgan con él, creen en él, deberán de tener las mismas capacidades, el mismo entendimiento, el mismo poderío, la misma autoridad. Pero por cuanto Jesucristo estaba en el monte con los otros 3 discípulos, cuando este hombre se da cuenta que no estaba con ellos, pues pide a los discípulos que lo sanen. Después de todo, estos hombres habían sido comisionados por el Señor ya con anterioridad. Si nosotros vamos al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1, podremos encontrar que con anterioridad ya había un ceder de autoridad. Dice Mateo capítulo 10, versículo 1, que es anterior a este texto: entonces llamando a sus 12 discípulos les dio autoridad. ¿Sobre qué? Sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Hermanos, de hecho existe evidencia escritural y bíblica para poder afirmar que esta situación no era nueva para ellos. Ellos ya habían hecho sanaciones y expulsiones con anterioridad. Marcos capítulo 6, versículos 12 y 13. Marcos 6, 12 y 13. Y saliendo, hablando de los discípulos, predicaban que los hombres se arrepintiesen. Paréntesis, no salían diciendo acepta al Señor en tu corazón. Dicen, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen, y echando fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Lo mismo nos dice el libro de Lucas capítulo 9 versículo 6. Lucas capítulo 9 versículo 6. Y saliendo pasaban por todas las aldeas, hablando de los discípulos, anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Así es que la pregunta es importante: si ya se les había dado autoridad desde el capítulo 10, ahora si en el libro de Lucas y en el libro de Marcos vemos evidencia de que esto no era algo nuevo para ellos y que lo habían hecho una y otra vez, ¿qué fue lo que sucedió? Pues esta vez sucedió algo diferente. Los discípulos no pudieron sanar a un muchacho. El primer pensamiento de un hombre banal decía: no, pues es que les faltó fe, pero pues no hubiera sido yo, porque no. Ahí está el error. Precisamente ahí está el error. Dice Mateo 17, el texto base, Mateo 17, versículo 16, dice que el hombre dijo: y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Hasta este versículo 16 todavía no se devela el motivo por el cual no pudieron hacerlo. Pero sin embargo, más adelante se nos dará la respuesta en cuanto al escenario contrastante entre los discípulos y Jesucristo, y entre este hombre que recién los va conociendo. De verdad que nuevamente hay altas probabilidades que hoy muchos de nosotros quedemos avergonzados a través de estas escrituras. ¿Por qué avergonzados? Bien, déjame tratar de comenzar a explicar, y espero no hacerte mucho lío y que lo comprendamos. Pero por un lado, tenemos a un hombre, primer característica, hay altas probabilidades de que haya sido escriba, es decir, un soberbio de la ley que creía tener mucho conocimiento, pero que estaba pasando por una situación de necesidad. Primer característica, no era seguidor de Jesucristo. Segunda característica, era un hombre que conocía seguramente la ley como cualquier israelita, y de acuerdo a su profesión hay una alta probabilidad que la manejara en todos los sentidos. Pero una de las características que pudiéramos ver en este hombre es que él no había recibido palabra por parte de Jesucristo. Sin embargo, tiene una característica que no se encontró en los discípulos. Tiene una característica que no se encontró en aquellos que seguían al maestro, que comían con él, que dormían con él, que eran partícipes de las promesas.
Marcos 9 nos da a entender cuál es la característica que él no tiene, que él sí tiene, y que más adelante Jesucristo dejaría en vergüenza a sus discípulos porque ellos no la tenían. Marcos 9:23 nos dice que Jesús le dijo: si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo. Ayuda mi incredulidad. Nuevamente la actitud de este hombre es de dejar caer toda su confianza en Cristo. Y si hubiese aún rasgos de incredulidad en su incapacidad, si hubiese, aún después de haber dicho creo, si hubiese algún tinte, algún rasgo, algún gramo de incredulidad, este hombre vuelve a actuar con la actitud correcta: creo, ayuda mi incredulidad. Por un lado, entonces vemos a un hombre consciente de su situación, con el anhelo de creer, y si hubiere todavía aún rasgos de incredulidad, pide a la persona correcta y con la intención correcta que le ayude en su incredulidad. Pero por otro lado tenemos una reprensión muy fuerte. Si por un lado tenemos a un hombre que suplica con fe y que aún si hubiere rasgos de incredulidad pide ayuda a la persona correcta y con las intenciones correctas, por otro lado vemos a los hermosos discípulos de Jesucristo siendo reprendidos fuertemente por Jesucristo. Texto base, versículo 17. ¿Cómo le respondió a los discípulos? ¿Qué le dijo a los discípulos? Poderosos, exitosos, bien. No, les dijo: oh generación incrédula y perversa, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tú ves a los discípulos de hoy en día y tal parece que habría que limpiarle los zapatos. ¿Qué fue lo que hizo Jesucristo con ellos? Reprenderles fuertemente: generación incrédula, generación perversa, ¿hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo los he de soportar? ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? Ya me tienen. ¿Qué no se supone que eran los seguidores del maestro? ¿Qué no se supone que ellos confiaban en él? Es aquí cuando podemos ver un paralelo entre dos escenas icónicas de las Escrituras. Si nosotros recordamos en semanas pasadas, por un lado, en semanas pasadas pudimos ver las semejanzas entre el pacto de Moisés y el nuevo pacto a través de Jesucristo. Hermano, usted ya cambió drásticamente la predicación. No, quiero ir apuntalando hacia allá, pero quiero hacer esta semejanza. Tenemos dos pactos, uno por parte de Moisés, otro a través de Jesucristo. Las similitudes son muy claras. En el primer pacto, Dios le pide a Moisés que suba a un monte, al monte Sinaí. Le ordena subir a ese monte para tener comunión con él y así brindar las ordenanzas para el pueblo. Moisés experimentó la gloria de Dios en el monte del Sinaí para llevar sus ordenanzas. Sin embargo, cuando Moisés baja del Sinaí, se encuentra con un escenario sumamente vergonzoso. Después de que Moisés en el primer pacto sube delante de la presencia del Señor, no solamente baja emocionado, pero su emoción se baja como en cero al ver una escena totalmente vergonzosa. Entonces el primer punto que tenemos es el escenario del pueblo de Israel. El libro de Éxodo 32:1 nos dice qué fue lo que percibió Moisés en este primer pacto. Dice Éxodo 32:1, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Hermano, después de
percibir la gloria de Dios, bajas con el pueblo necio y de dura cerviz y te encuentras con que en su desesperación, porque Dios es incompetente, porque Dios no puede, porque Dios ya se tardó, entonces mejor haznos dioses que vayan delante de nosotros. De acuerdo al libro del Éxodo, esta no era la primera ocasión que Moisés subía delante de la presencia del Señor. Esta era ya la segunda ocasión. Sin embargo, a diferencia de la ocasión primera, donde fue relativamente rápida, no fue cuestión de tantos días, en esta ocasión Moisés, nos narran las escrituras, que estuvo 40 días y 40 noches en el Sinaí. Y muy probablemente a los ojos del pueblo de Dios, el pueblo escogido, la nación santa, el linaje, a los ojos del pueblo escogido, Dios se tardó mucho. Dios probablemente ya falló. Y por cuanto Dios ha fallado y no sabemos qué le haya acontecido a ese Moisés, mejor, Aarón, haznos dioses de oro que vayan delante de nosotros, porque este que nos sacó de Egipto no sirve. Por tanto, una característica que vemos en el antiguo pacto acerca de la actitud del pueblo de Israel es que llegó un fatídico día, llegó un justo momento en que dejaron de confiar en aquel que abría el mar en dos, en aquel que los alimentaba desde los cielos, en aquel que los había sacado de esclavitud, en aquel que había dado muestras de poderío. En un momento fatídico dejaron de confiar en el Todopoderoso para poder confiar en ellos mismos. ¡Qué tontería! Dejar de confiar en el que todo lo puede, en el que no miente, en el que es perfecto, en el que tiene cuidado, para confiar en sí mismo, en sus manos, en su fortaleza, en su capacidad de esculpir dioses paganos. Tal vez el primer pensamiento que venga a tu mente es: no, yo si estuviera ahí yo no lo haría. Claro, ¿qué fue lo que sucedió? Eso fue en el antiguo pacto. ¿Qué es lo que sucede con la narración del día de hoy? El escenario que Jesús está percibiendo con los discípulos es exactamente el mismo. Jesús, después de percibir la gloria de Dios, baja de ese monte en el segundo pacto. Y cuando Jesucristo desciende del deslumbrante esplendor de Dios a través de la transfiguración, Jesús expresa un dolor y una indignación, diciéndoles: oh generación adúltera, oh generación incrédula y perversa. ¿Te das cuenta cómo no es muy distante la escena? El bajar de la gloria de Dios y percibir a estos hombres para dejarles claridad que, al igual que el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, tenían una característica compartida: eran incrédulos, eran perversos. Lo más importante es que Jesucristo no solamente se está dirigiendo a los 9 que no estaban con él. Seguramente Jesucristo no solamente se estaba dirigiendo a estos 9 discípulos que habían fracasado ante la necesidad de uno del pueblo. Jesucristo estaba dando cuenta, bajo esta expresión, generación incrédula y generación perversa, estaba dando cuenta a una generación que seguramente de labios le honraba, pero su corazón estaba muy distante de él. Jesucristo seguramente estaba dando cuenta a una generación y estaba amonestando a una generación que seguramente tenía vasto conocimiento escritural, pero que visiblemente carecía de misericordia. Jesucristo seguramente estaba dirigiéndose no solamente a los 9, sino a una generación más preocupada de sus anhelos, de sus gozos, de su éxito, que del dolor de cualquiera de los suyos. Jesucristo seguramente se estaba dirigiendo a una generación que confiaba más en sus fortalezas que en las de su Dios.
Hermano, qué bueno que eso sucedió con el pueblo de Moisés, qué bueno que eso sucedió con esa generación que es incrédula y que además es una generación que no se doblegó ante el Señor. Lamentablemente, no solamente estamos hablando de esa generación y no solamente estamos hablando del pueblo de Israel. Lamentablemente, estamos hablando hoy en día a la generación perversa, incrédula y malvada que vive en nuestros días. Una generación que comparte esas mismas características pecaminosas, que por un lado dice amar al Señor, con sus labios le alaba, pero su corazón está terrenalmente y pavorosamente alejado de Él. Una generación que con un labio puede decir yo creo en el Señor, pero vive angustiada porque cree que el Señor es inepto e insuficiente y que por tanto Él ha tardado mucho, entonces tenemos que ayudarle. Una generación que, dejando de confiar en la fortaleza de Dios, piensa inepta y tontamente que sus fortalezas son mayores y que Él es mayor que el Creador. ¿Te das cuenta cómo es por eso que las escrituras son aplicables a cualquier generación a lo largo de todos estos cientos y miles de años? Porque ciertamente la vestimenta ha cambiado, los usos han cambiado, las nociones filosóficas han cambiado, pero hay algo que no ha cambiado en el ser humano y es que su corazón sigue siendo perverso, sigue siendo engañoso, sigue siendo tendiente al mal. Jesús reprende a estos discípulos y a una generación completa. Sin embargo, las escrituras, al ver la ineptitud de estos hombres, Jesucristo dice: traédmelo acá, porque ustedes no pudieron. Marcos 9:20 nos narra que se lo trajeron, y cuando el espíritu inmundo vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Y entonces Mateo 17:18 dice que Jesús reprendió al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viene entonces una pregunta importante y necesaria por parte de los discípulos, y ellos mismos la expresan: Señor, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? En ese mismo cuestionamiento está implícita la respuesta. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué nosotros no pudimos? ¿Por qué nosotros? En la pregunta está implícita la respuesta. ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Esta pregunta era natural después de haber tenido y haberlo hecho ya con anterioridad, haber expulsado demonios con anterioridad. Así es, pues, ¿por qué este demonio en específico no? La respuesta la encontramos en el texto base, Mateo 17:20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Oiga, pastor, ¿y esa dónde la compro? ¿Dónde la venden? ¿Dónde la consigo? Por eso omití este género no sale sino con ayuno y oración, porque lo primero que puede venir a tu mente es: no, es que depende de mí. Bueno, esa fue el mismo pensamiento irónico y tonto que tuvieron los discípulos, que dependía esto de ellos. Y no, hermano, la fe ni siquiera depende de ti. La fe viene como obra de gracia por parte del Señor. Pero es un distintivo de los suyos. Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Aquí es donde quiero hacer un paréntesis para poder explicar el punto central de esta predicación. Porque probablemente este texto, que ha sido tantas veces sacado fuera de contexto, empieza a darle noción a los emocionalistas y a aquellos creyentes de pacotilla de que entonces, por su fe de que mueve montañas, todo les será posible y no habrá imposible para ellos. Entonces, si estás enfermo, es porque no tienes fe.
Y entonces si no tienes dinero es porque no tienes fe. Y entonces si las cosas te están yendo mal es porque no tienes fe. Es que aquí dice que entonces si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, pásate de aquí a allá y se pasará y nada, o será imposible. Hermano, dice no será imposible. Bueno, cuando hay un perverso, falso maestro que retuerce las escrituras y toma segmentos aislados, esto funciona. Y para un pueblo que no lee, que no escudriña, que es perezoso, pues se amalgama. Pero ¿acaso está hablando de que nosotros tenemos poderío, de que nosotros tenemos la fortaleza? Absolutamente no. Lamentablemente la mala interpretación y la mala percepción que el ser humano tenga de sí mismo y tenga al mismo tiempo de Dios puede derivar en una doctrina, en una herejía, en una total blasfemia contra Dios. Vuelvo a repetir. La mala o buena interpretación que un ser humano tenga de sí mismo y al mismo tiempo tenga de Dios puede derivar en una blasfemia, en una herejía, a ir incluso en contra de Dios. Si nosotros recordamos en semanas pasadas, la diferencia entre el evangelio de Jesucristo y otro evangelio deriva en dos principales preguntas. ¿Quién es Jesucristo para ti? ¿Quién es Jesucristo para ti? Pero también, ¿quién eres tú mismo para ti? Dependiendo de la respuesta de estas dos preguntas, tu visión puede caer dentro de la de un incrédulo soberbio que piensa que su fortaleza es importante, o de alguien que rendidamente y cansado de pelear ve su falta de capacidades y se humilla delante del Señor arrodillado. Esta pregunta, una de ellas se hizo hace 2 semanas a través de las escrituras y Jesucristo se la hacía a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que soy yo y quién dicen ustedes que soy yo? La respuesta inapropiada que en aquel entonces se dio en Mateo 16:14, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, unos dicen que eres Juan Bautista, otros dicen que eres Elías y otros Jeremías y otros dicen que alguno de los profetas. Si hiciéramos la pregunta para el día de hoy, sería todavía mucho más vergonzoso para los creyentes declaradores y creyentes atadores y para los creyentes que no aceptan un no por respuesta. Para toda esa serie de blasfemias, sería peligroso hacer esta pregunta: ¿quién dice la gente que es Cristo? Pero lo más peligroso sería preguntarles: ¿quién dices tú que es Jesucristo? Porque probablemente dirían: bueno, Jesucristo es el que me da riqueza, el que si yo le pido que sane mi corazón lo sana, el que cuando yo lo acepto Él me recibe, el que cuando yo estoy enfermo Él hace lo necesario, el que cuando yo le exijo, y a final de cuentas la respuesta sería que Jesucristo es un guiñol que me pongo en la mano y que actúa conforme a mis propios anhelos y mis propios deseos. Es un muñeco al cual cuando me fastidia lo guardo en su cajón para que no me incomode y poder hacer conforme a mis pensamientos. Si hiciéramos esta pregunta hoy en día, tal vez sería peligroso bajo una incomprensión de los textos bíblicos al pensar que Jesucristo es mi lámpara maravillosa de la cual me avergüenzo cuando estoy con los patanes porque soy uno más de ellos. Pero de la misma manera en que es peligrosa la percepción que tengas acerca de Cristo, de igual manera es peligrosa la percepción que tengas acerca de ti. Una mala percepción de ti, de acuerdo a lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, Pablo anticipaba a Timoteo que tuviera cuidado. ¿Por qué? Porque en los tiempos postreros habría hombres que tendrían una percepción errónea de sí mismos. ¿Cuál sería esta percepción? 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, hombres amadores de sí mismos. Hombres amadores de sí mismos. El tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. Hombres y mujeres, jóvenes y jovencitas soberbios, amadores de sí mismos, los cuales se fotografían a cada instante saliendo en poses que son sumamente incitantes a la lascivia, aunque ellos dicen que no.
Y después lo acompañan con un texto bíblico. ¡Qué estúpido! Pablo anticipaba con anterioridad que este tipo de percepción sería dañino. Hombres amadores de sí mismos. La mala percepción de mí mismo puede derivar en el resto del texto bíblico. Hombres amadores de sí mismos, que por tanto serán avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores más de los deleites que de Dios. Y hoy los percibimos en las iglesias levantando sus manos, llorando y diciendo: el Señor es mi Dios, mi todo. Y cuando salen de aquí se revuelcan cual ramera con cualquier viento de doctrina, con cualquier filosofía, porque se aman más a sí mismos y son más amadores de sí mismos que amadores de los deleites más que de Dios. La mala percepción de quién eres y la mala percepción de quién es Dios te puede llevar a una herejía y a una vida falsa, pensando que eres hijo, eres bastardo, pensando que eres oveja, eres cabra. Pero entonces, ¿cuál es la percepción apropiada? Mateo 16. Recordamos que nos decía que un verdadero discípulo de Jesucristo debe de estar dispuesto no a amarse a sí mismo. Eso es contrario, eso es adverso. Un verdadero discípulo debe de estar dispuesto a negarse a sí mismo y dispuesto a la humillación diaria de la cruz a causa de Jesucristo. ¿Por qué hacer este paréntesis, hermano? Porque dependiendo de la concepción que tengas de Dios y de ti mismo, puedes llegar a pensar que tú eres un discípulo de Jesucristo cuando lo único que buscas robar es la gloria que no te corresponde, porque la gloria es de Él. Los discípulos fallaron porque su fe fue incompetente. No es la fe, no es la fe, sino el objeto de la fe. Estos hombres llegaron al momento fatídico en pensar que el poderío y la autoridad residía en ellos, cuando no comprendían que la autoridad y el poderío residía en aquel que les había brindado autoridad. No era la fe la que había fallado, eran ellos los que habían malentendido. Eran ellos los que no habían comprendido que no eran sus fortalezas, su poderío. No es mi fe, sino en quien está depositada. Hagas este tecito de esta hierba, viera cuánta fe le tengo. Tener fe en una rama. Uy, váyase caminando de aquí hasta la ciudad de aquí al lado. Viera qué milagroso es. Pero lo más preocupante todavía, si esto te suena aberrante, es cuando llegamos a la postura de yo soy el constructor, yo tengo fe, yo. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Acaso no fuiste traído de lo más perverso? ¿No estabas muerto? ¿No te trajeron de tinieblas a luz? Así es que ¿quién eres tú? Entonces es Cristo y solamente Cristo, y no ninguno de ustedes. Es Cristo y solo Cristo, y no el poderío de los discípulos. Es Cristo y solo Cristo, y no ninguna otra cosa creada. Hermanos, si nosotros comprendemos esto, entonces podremos comprender que cuando dice: si tuvieres fe como un grano de mostaza, nada os será imposible, no se está refiriendo a que vas a obtener todo lo que tu necio y perverso y engañoso corazón anhele, sino que ninguna tarea encomendada por el Señor va a ser imposible de realizar al permanecer confiado en quien te ha enviado. No eres tú, es el Señor. No es tu fe, es en quien la depositas, porque para Dios todas las cosas les son posibles. Pero esos hombres comenzaron a confiar en ellos mismos. ¿Acaso no fue lo mismo que sucedió en el Antiguo Testamento? Los hombres confiaban en su calidez para seguir la ley, cuando lo único que denotaba es que eran incompetentes. Ahora entonces, hermanos,
A través de esto puede cobrar un nuevo sentido el resto del texto de Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Por tus fuerzas? No, hermano. Tú eres incrédulo. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así es que, hermano, para poder culminar esta predicación, tu fe es una baratija si está cimentada en ti mismo. La fe de la que nos hablan las Escrituras es la certeza y la convicción en aquel que en verdad lo puede todo. Porque de Él y por Él y para Él, dice el libro de Romanos, son todas las cosas, a Él y no a ti, a Él y no a ti, sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.